imagen de Santa María de Guadalupe y junto con los indígenas orar y venerar a la Madre del verdadero Dios por quien se vive. Entonces, es fascinante la historia de San Juan Diego. No hay muchos récords, no hay muchos archivos que hable de la historia de Juan Diego, quizás de su niñez, quizás de qué era lo que hacía, ¿verdad? Pero hay documentos donde habla del milagro del acontecimiento guadalupano. Y aquí lo importante no es fijarnos en qué era lo que hacía Juan Diego de su niñez, sino fijarnos después de su conversión, ¿verdad? Porque recordemos que en su niñez, pues Juan Diego todavía creció con las ideas de los indígenas. Lo importante es ver el cambio que hubo después de la conversión, después de que Juan Diego se convirtió a la fe católica. Entonces, por medio del mensaje de San Juan Diego, Dios quiere encontrarse con el ser humano. Dios quiere encontrarse con todos nosotros. Y no solamente es parte de la ciclocología, sino que lo quiere hacer a través de su Santísima Madre. Siempre apunto para acá porque estaba acostumbrado a que ahí está la imagen, pero pues ahora ya me la quitaron, ¿verdad? Pero ya anda visitando lugares. ¿Verdad? Entonces, Dios quiere encontrarse con su gente, con su pueblo, por medio, y usa ¿a quién? A Santa María de Guadalupe. Usa a la Madre del Cielo. Y a través de ella, Dios se quiere hacer presente en medio de nosotros. Ahora, la Virgen elige a un hombre sencillo, honesto, con una fe profunda en Dios. Una fe profunda en Dios. Como les decía, Juan Diego va ante todo a misa, no solamente los domingos, sino va a misa el día sábado. El día sábado es el día en que se venera la memoria de la Santísima Virgen. Y eso ya lo habíamos hablado en clases pasadas, si recuerdan, ¿verdad? Entonces, el sábado es memoria de nuestra Madre Santísima. Por ejemplo, si ustedes vienen a misa por la mañana el sábado, ¿verdad? Las oraciones que se harían serían en honor de nuestra Madre Santísima. ¿Por qué? Porque el sábado por excelencia le toca a ella, ¿verdad? Entonces, si vienen el sábado a misa, pues no les cuenta para el domingo. ¿Por qué? Porque el sábado es una y el domingo es otra, a menos de que vengan en la tarde. Entonces, la Virgen se encuentra con Juan Diego cuando va a misa. Entonces, allí nos damos cuenta y son bases cristianas de un recién convertido. Juan Diego fue bautizado en el año de 1524. Fue el año en que San Juan Diego fue bautizado. Ya en ese entonces Juan Diego ya era un adulto. ¿Okay? (1524). Ahora bien, entonces vemos que por el bautismo de Juan Diego tenemos bases sólidas de que Juan Diego realmente era una persona cristiana comprometida con su fe. Porque en aquel entonces, y ahorita más adelante vamos a estudiar eso, en aquel entonces, especialmente con los indígenas, tenía que haber una conversión, tenían los indígenas que dejar todo para poder ser bautizados. Tenía que haber un cambio realmente de 180 grados para que ellos pudieran ser bautizados. No era de que, pues ahora quiero ser bautizado, ser católico, ser de entrada a la fe cristiana, pero seguir con mis propias tradiciones. No, sino que tenían que dejar todo eso para comenzar y ser bautizados. Ahorita es algo que se nos olvida muchas veces, ¿verdad? Venimos a veces a bautizar a los niños. Cuando vienen a bautizar, señora, ¿por qué quiere venir a bautizar a su hijo o a su hija? Es de que sabe que le van a hacer mal de ojo. Y mi mamá me dijo que si no lo vengo a bautizar, no hombre, hasta, y luego de aquí pues lo tengo que llevar allá que le hagan su limpia. Dios mío. Con un huevo. ¿Verdad? Entonces, a veces usamos el sacramento del bautismo por otras finalidades, sin realmente saber que el bautismo pues nos limpia del
pecado nos hace hijos de Dios, ¿verdad? Y pues ahorita la iglesia no es no es como en ese momento. ¿Por qué? Porque la iglesia exigía un cambio total de la persona, del candidato que fuera a ser bautizado, ¿verdad? Realmente querían un cambio total de la persona. Y así debería de ser. Y así debería de ser, pero pues porque a veces gusta la fiesta y los padrinos, ¿no? Pues más que tengan no, y dinero. yo como les digo en las clases de bautismo, les digo, por eso a mí nunca me invitan a los bautismos. ¿Por qué? Porque cuando voy a bautizar, yo sé que peco de tijerear a las personas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque me invitan a una fiesta de bautismo y pues se supone que estamos celebrando ¿qué? El acontecimiento de que el niño está siendo renovado en las aguas del bautismo. Uno va a la fiesta y el que menos está celebrando es el niño ya está dormido y todos los demás en la borrachera y pues que no es un bautismo y el festejado ni cuenta se da de lo que estamos pasando, ¿verdad? De lo que estamos celebrando. Muy bien. Entonces, Juan Diego fue bautizado ¿en qué año? En 1521. Ahora, Juan Diego nace en Cuautitlán, un pueblito cerca de la capital de México, ¿verdad? Es ahí donde nace, esa es la cuna de Juan Diego. Juan Diego, entonces, hay récords de que nació en Cuautitlán, incluso aún existe la casa. Cuando ustedes vayan a la basílica, no hay que decir, ¿cuántos de ustedes han ido a la basílica? Ustedes, se digan, bien, allá. Los que han ido a la basílica sí se dan cuenta que uno va, sube al monte y se encuentra tantas iglesias, ¿verdad? Donde está la primera aparición, donde fue la casita de Juan Diego, ¿verdad? Entonces, ahí donde fue la casita de Juan Diego en Cuautitlán, ahí se hizo una pequeña islita, una pequeña chocita. Entonces, arriba pues vemos la iglesia, pero abajo es donde está todavía esa casita de Juan Diego, ¿verdad? Vemos la casa de Juan Diego. Entonces, Juan Diego, por las muestras de que hay, por que está la casa allí, pues quiere decir que Juan Diego realmente existió. Entonces, Juan Diego nació en Cuautitlán. En el año de 1963, hablando de la casa de Juan Diego, en el año de 1963 se confirmó lo dicho en el año de 1966. De que en 1666. Entonces se hizo una excavación en 1963 para confirmar lo dicho en el año 1666 de que la casita donde uno va y donde dicen que es la casita de Juan Diego simplemente se vino a confirmar en esta fecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya desde esta fecha existía ese rumor, pero no se comprobaba. Y ya al hacer la excavación en 1963 fue que se comprobó de que la casita donde ahorita dicen que vivió Juan Diego realmente es prueba fiel de que fue donde vivió Juan Diego, ¿verdad? ¿Dónde? En Cuautitlán. Juan Diego también al excavar se dieron cuenta que la casa primeramente era hecha que Juan Diego ante todo trabajaba con barro. Bien. Entonces, que Juan Diego era un ¿qué? Un alfarero, ¿verdad? Juan Diego trabajaba con el barro. La casa de Juan Diego, una vez se revelara el misterio de la rosa, se consagró y se le conocía no solamente a la casa, sino al barrio donde vivía Juan Diego como Santa María de la Tlayaca. Santa María de Tlayaca, así se le conocía el barrio. Una vez se descubrió el misterio de la Virgen de Guadalupe, se revelaron las flores, se reveló la imagen. Entonces la casa de Juan Diego se vino a convertir como en ¿qué? Como un pequeño santuario, ¿verdad? Entonces el barrio donde vivía Juan Diego se le conocía como Santa María. Preguntas ahorita, de lo que estamos hablando. I will.
¿En qué año nació? ¿Cómo? ¿En qué año nació? Ahorita se lo vamos a hablar. Si ahorita llegó a ese punto. Juan Diego nació, se dice que históricamente nació en el año 1474. Dígame. Me confundí esas dos fechas, 1963 y 1966. En 1666 había ya ese rumor, vamos a decir, había esa como habladuría de que esa casita era la casa donde había nacido, donde había vivido Juan Diego, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A veces, pues sí, la casa se convirtió en un santuario y todo, pero como que no había esa prueba concreta para defender, para decir que la casa era realmente la casa donde había vivido Juan Diego. Y fue que pues hasta en el año de 1963 se comenzaron las excavaciones, se comenzó a investigar, a excavar y se dieron cuenta que realmente lo dicho en 1666 comprobaba que esa casita era la casa de ¿quién? De Juan Diego. Ahora, vamos a hablar un poquito de la cultura de Juan Diego. Juan Diego perteneció al pueblo mexicano, y cuando hablo del pueblo mexicano, hablo de los náhuatl, hablo de los aztecas, ¿verdad? Entonces, Juan Diego ante todo perteneció al pueblo mexicano. Como les digo, cuando hablo del pueblo mexicano me refiero al pueblo azteca, ¿verdad? Perteneció a ese pueblo. Y el pueblo azteca se le conocía como un pueblo guerrero. Y cuando hablo de guerrero, vamos a decir que no es la misma definición a la que le damos nosotros actualmente de guerra. Ahorita cuando nosotros hablamos de guerra, que es simplemente conflicto, guerras, divisiones, ¿verdad? Malos momentos. Para los indígenas de aquel entonces, el que se les llamaba guerreros, ¿era por qué? Porque ellos pensaban que había una constante lucha entre el bien y el mal. Entonces ellos de una otra forma se les llamaba guerreros. ¿Por qué? Porque tenían que luchar para tratar de equilibrar las cosas, espiritualmente hablando. Eran equilibrar las fuerzas. Creían que la vida era el movimiento. Entonces, creían que la vida era el movimiento y ya teníamos que equilibrar la vida. Ahora, dentro de la vida, ¿cuál es el órgano de nosotros que se mueve más? El corazón, ¿verdad? Entonces, por eso es de que ellos en su idea, en su cultura, era de que el corazón era el órgano que se movía más. ¿Qué era lo que hacían? Hacían sus sacrificios para entregar el corazón. ¿Para qué? Para que entonces pudieran equilibrar las cosas y así al día siguiente pudiera ¿qué? Salir nuevamente el sol. Ellos pensaban que con los sacrificios que hacían daban equilibrio a la vida para que así nuevamente surgiera el sol, naciera nuevamente la luz. Y segundo, para la persona que era sacrificada no era solamente un castigo, sino era una honra. Imagínense que tú vas a ser sacrificado para que al día siguiente, para que con tu sacrificio, con la entrega de tu corazón, con el órgano que más se mueve, pueda nuevamente salir la luz de ese sol, ¿verdad? Y ahora nos damos cuenta entonces, Juan Diego viene de esa idea, de esa cultura. Pero ¿qué viene a traer Santa María de Guadalupe? Santa María de Guadalupe no viene a condenar la cultura, no viene a condenar la idea que tenía Juan Diego, más bien, ella ahora viene a presentarles también el corazón de ella. ¿Cuál es el corazón de ella? Jesús mismo. Ahora ella viene a entregarles su mismo corazón, que es la luz del mundo, que es la luz que viene a disipar toda tiniebla, para que a través de la luz de Jesús, ahora también todos vean, todos vivan en la luz de Cristo y salgan de la oscuridad. Entonces, vamos viendo la semejanza. Entonces, Santa María viene ahora a ofrecer el corazón de ella misma. Ella es la que se viene a ofrecer su corazón. ¿Para qué? Para ofrecer su corazón sea Jesús, su Hijo, la luz del mundo, el que venga a disipar las tinieblas.